Aisha es una niña de 5 años que llega a urgencias de un hospital gravemente herida, acompañada de una vecina. Los padres, que ya tienen antecedentes penales, le han dado una paliza tremenda. Y la doctora pregunta a la mujer qué ha pasado. Las respuestas las introduce en una herramienta de inteligencia artificial que estimará la gravedad del caso y las medidas cautelares. Si la máquina decide que la menor corre peligro, Aisha esta noche ya no dormirá en su casa y a partir de ahora adultos desconocidos se harán cargo de sus necesidades básicas hasta que cumpla la mayoría de edad. Cuando la matemática Cathy O'Neil vino a Barcelona a presentar su libro, lanzó una pregunta al público. ¿Quién se atrevería a decidir si una menor que ha sido maltratada puede regresar a casa o no con la intención de protegerla de futuras agresiones? En aquel momento nadie dijo nada y Cathy O'Neil añadió: en Estados Unidos lo está decidiendo un algoritmo. Yo, que estaba entre el público, pensaba, ¿cómo puede ser que una máquina sepa que va a ocurrir un hecho antes de que ocurra? Y como si Cathy O'Neil me estuviera leyendo el pensamiento, dijo: no lo puede saber, pero lo está haciendo. La inteligencia artificial la tenemos hoy en todas partes, nos rodea. Yo digo que es como una capa invisible que se adapta perfectamente a nuestras vidas, culturas, entornos laborales, relaciones personales, a nuestro comportamiento y hasta el estado de ánimo. La llevamos en la palma de la mano, en las aplicaciones del móvil que nos hacen cada día la vida más sencilla y se ha demostrado muy eficiente en entornos laborales, en aquellas jornadas intensas donde los humanos podemos poner en peligro la vida de otras personas. Las máquinas ni se cansan ni se estresan. Por tanto, sería poco inteligente no hacer uso de esa tecnología en este momento. Pero también sabemos que la inteligencia artificial ha servido para manipular la realidad, para discriminar a colectivos y ha cometido errores muy graves, como el que le ocurrió a Robert Williams, un ciudadano norteamericano que fue arrestado en su propia empresa en Detroit. Llegó la policía y le mostró unas fotografías donde supuestamente se le veía comprando objetos de lujo en una tienda. Y le preguntaron: ¿este de aquí es usted? En aquel momento Robert Williams dijo: no, no lo soy. ¿Pero usted se cree que todos los negros nos parecemos? Su caso ya es considerado el primer arresto injustificado por una concordancia defectuosa de un algoritmo de reconocimiento facial. El sistema había cartografiado la fotografía del hombre culpable y la había buscado en una base de datos de 49 millones de fotografías. Vamos con otro ejemplo. Hace unos años, Amazon buscaba personal para su departamento de desarrollo de software. En aquel momento se presentaron los mejores candidatos y un algoritmo debía decidir quiénes eran, haciendo una puntuación del 1 al 5. Todo parecía ir bien, pero al cabo de un año, la compañía se dio cuenta que no había mujeres en ese departamento. ¿Cómo podía ser? ¿Es que no se habían presentado candidatas con las cualidades necesarias? Lo que ocurrió es que el algoritmo había sido entrenado con los currículums de años anteriores, de una década anterior, donde sí, la mayoría eran de hombres. Así que cuando veía un currículum femenino o con un sinónimo de mujer, lo penalizaba, rebajándole la puntuación. A menudo pasa que los datos con los que son entrenados los algoritmos tienen sesgos. El científico Ricardo Baeza Yates siempre explica que los sesgos en los algoritmos son como los prejuicios en las personas. Todos los tenemos, aunque no nos demos cuenta de ellos. Y todos los tenemos en mayor o menor medida. Pero es muy difícil que quienes programan los algoritmos se den cuenta de que existen estos sesgos. El problema es que si no los corregimos, corremos el riesgo de perpetuar estos errores del pasado en el presente, incluso amplificarlos. Y hay más de un centenar de sesgos reconocidos. Y eso es lo que pasó exactamente a miles de estudiantes en el Reino Unido en el año 2020, cuando a consecuencia del COVID, el gobierno británico dijo que los estudiantes que tenían que pasar de secundaria a la universidad, como no podían hacer el examen de la selectividad o de acceso universitario, un algoritmo decidiría la nota de corte.
Para ello, estudió el historial académico de cada alumno, pero también el historial académico de los alumnos que se habían graduado en años anteriores en aquel centro. La consecuencia fue que estudiantes brillantes de centros, de barrios con pocos recursos económicos, vieron denegado su acceso a la universidad. En ocasiones, la inteligencia artificial comete errores que ni los humanos cometeríamos, como por ejemplo confundir una pareja de jóvenes negros con gorilas. Y eso fue lo que pasó con el etiquetado de Google Fotos. O como, por ejemplo, acusar injustificadamente a 26.000 familias de inmigrantes de fraude al Estado y amenazarlos que si no devolvían en muy poco tiempo miles de euros, sus cuentas corrientes serían bloqueadas y ellos serían desahuciados. Los responsables del gobierno holandés el año pasado tuvieron que dimitir en bloque por este caso. ¿Estamos dispuestos a admitir los errores de las máquinas y a aceptarlos? Conociendo estos y otros casos, hace 2 años mi curiosidad periodística me llevó a preguntarme, ¿es posible que en Cataluña haya este tipo de algoritmos que toman decisiones de manera automatizada y predicen? Y fue así como con la Autoridad Catalana de Protección de Datos realicé una investigación y puse en esta investigación más de 50 ejemplos donde sí son una realidad en el ámbito de la salud, de lo social, del judicial, entornos laborales. Así que cuando vamos a pedir un crédito, si nos lo conceden o no, en parte es decisión de un algoritmo. Cuando nos dan esa fecha para una intervención quirúrgica en el hospital, cuando pedimos una ayuda social a nuestro ayuntamiento o cuando enviamos un currículum a una empresa, si finalmente acabamos trabajando en ella, en parte es decisión de un algoritmo. El algoritmo RISC-CAMBI hace 12 años que funciona en las prisiones catalanas y predice si un criminal cuando salga a la calle va a volver a reincidir. Tiene que ser una ayuda a la decisión del funcionario de prisiones, pero últimamente se le está cuestionando porque podría estar influenciando demasiado la opinión del profesional. Si la máquina cree o predice que ese preso va a volver a reincidir, pero el funcionario que lo conoce y ha seguido su historial cree que no, ¿cuál de las dos opiniones va a tener más peso? El algoritmo Veripol funciona en las comisarías de la Policía Nacional desde el 2018 y sirve para detectar si una persona que va a denunciar, por ejemplo, un robo, está mintiéndole a la policía. Lo podemos cuestionar también, qué es lo que está ocurriendo últimamente, porque se ha detectado que los datos con los que fue entrenado este algoritmo pueden estar sesgados por tener poca diversidad lingüística de las culturas de otros países. Llegados a este punto, veo ya algunas caras de preocupación. Yo lo estoy, ¿eh? Como poco, creo que todos los que estamos aquí quisiéramos que para los próximos años pudiéramos confiar en una inteligencia artificial que no cometiera errores graves y que nos llevara a un mundo más sostenible y seguro. La buena noticia es que hay voces expertas que ya están en ello, como Joy Bulambini, una informática que cuando hacía una investigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se dio cuenta que el programa de reconocimiento facial con el que estaba trabajando no reconocía su cara de mujer y de negra. ¿Qué había pasado? Había sido entrenado mayoritariamente con caras blancas y de hombres y no había captado suficiente la diversidad humana. Desde entonces ella se ha convertido en una activista, ha creado la Liga por la Justicia Algorítmica, un organismo sin ánimo de lucro, y este documental que os recomiendo mucho que veáis, Coded Bias, para entender cómo funciona el reconocimiento facial. Como ella, muchas otras voces expertas están trabajando para mitigar los sesgos y para que los algoritmos no cometan errores muy graves. La buena noticia es que también hay gobiernos de todo el mundo que están ocupados por vigilar a las empresas para que no cometan con la inteligencia artificial riesgos graves. Y en Europa tenemos las recomendaciones éticas para una inteligencia artificial confiable y en muy poco tiempo, esperemos unos años, tendremos una ley
que vigilará todos estos errores. ¿Pero es esto suficiente? Si no somos científicos y no tenemos el poder político para decidir, como ciudadanía activa y curiosa, ¿podemos hacer alguna cosa? Yo creo que sí. Creo que podemos vigilar que las leyes se cumplan y que los gobiernos y las empresas también cumplan sus promesas sobre esta tecnología. Y propongo 3 acciones. La primera, acabemos ya con la pereza tecnológica y sepamos con qué finalidad se utilizan nuestros datos personales. Basta ya de clicar al botón de aceptar sin saber qué estamos aceptando. Hoy día nuestros datos se recogen cada segundo y sirven para manipularnos electoralmente, con fines comerciales, legales, para cambiar nuestro comportamiento y para cambiar nuestros hábitos de compra. Si es preciso, pidamos a las asociaciones de consumidores que nos expliquen mejor las cláusulas de privacidad, como en su día ya ocurrió con los derechos de autor en el ámbito digital. Y también reclamemos que en las escuelas desde primaria, por favor, que haya una o varias asignaturas obligatorias que enseñen a los más jóvenes a repensar esta sociedad tecnológica en la que ya estamos viviendo. 2. Nuestra curiosidad nos tiene que llevar a preguntarnos si detrás de esa decisión del hospital o de nuestro ayuntamiento hay un algoritmo, un sistema automatizado que está decidiendo por nosotros. Y si nos perjudica, pidamos una explicación y una reclamación, una reparación del daño. Ya tenemos leyes que nos lo permiten, que nos dan ese derecho. Utilicémoslo. Y 3. Exijamos a nuestros gobiernos que los datos con los que se entrenan los algoritmos estén libres de sesgos, al menos en aquellos que tengan que tomar decisiones en el ámbito de la salud, de lo judicial o de lo social que pueda perjudicarnos gravemente a las personas. Si los medicamentos y los alimentos salen certificados al mercado, ¿por qué no la inteligencia artificial? No tenemos más que confiar en este momento tecnológico en el que vivimos. Quien domine la inteligencia artificial no solamente tendrá poder económico, sino también político y social. Así que es el momento de exigir que la inteligencia artificial de los próximos años nos lleve a un mundo más seguro y sostenible. Porque, como dijo la científica Marie Curie, no debemos tener miedo de nada en la vida, solo tenemos que intentar comprender los hechos. Así que es momento de entender más y temer menos. Muchas gracias.